Bienvenidos a una nueva entrega de Voces de Gestión, este ciclo donde entrevistamos a los referentes de la política de Mendoza. En esta oportunidad nos acompaña el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente. Marcos, un gusto, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Marcos, antes de meternos de lleno en lo que es la gestión municipal, déjame hacer un análisis, a ver si vos coincidís. Vos sos uno de los intendentes que accedió al cargo en 2023, coincidiendo con la asunción de Javier Milei, que tiene un modo de gestionar, podríamos decir, inédito. Te tocó atravesar una fuerte devaluación al inicio, caída de recaudación, caída de la obra pública, de las transferencias de la nación, tanto a la provincia como a los municipios. Bueno, ¿cómo ha sido este año y medio, que parece que ha sido una eternidad, pero en realidad es un año y medio, gestionar hacia el público, bueno, con estas condiciones que relataba? Sí, son condiciones inéditas, como bien lo decías, que algunas tienen que ver con decisiones que se tomaron en esta gestión y otras que se tomaron en campaña. ¿Por qué te hago este comentario? Porque hubo una fuerte contracción en el inicio de gestión en la recaudación nacional. Consecuentemente, eso bajó los niveles de coparticipación hacia la provincia. También hubo una merma en la recaudación de tributos provinciales y esas dos cosas se sumaron y generaron una merma importante en los ingresos municipales por coparticipación. Eso tiene que ver con el enfriamiento de la economía y con decisiones que se tomaron, como te decía, en campaña. Es decir, la anulación de la percepción de ganancias, eso generó una merma importante, entre el 20 y el 25% en la recaudación de un tributo que es coparticipable. De recaudación nacional, coparticipa ese tributo a las provincias y luego hacia los municipios. Eso más el enfriamiento de la economía, la motosierra, nosotros estimamos que el impacto fue en una reducción de 35% de la recaudación. Entonces, eran condiciones que no se previeron, o por lo menos no esperábamos, a la hora de armar herramientas como el presupuesto municipal, que son herramientas muy importantes y que en definitiva es la hoja de ruta que vos seguís para hacer gestión. Así que tuvimos que acomodarnos a esa situación. La variable que usualmente se usa es la obra pública, porque los niveles de gasto que genera la obra pública son importantes. De ahí deriva la decisión que ha tomado el gobierno nacional de eliminar de golpe y porrazo las erogaciones que tienen que ver con esa obra pública, en la que no coincido yo en lo absoluto, porque en definitiva es derrame económico y es crecimiento. La mejora de la infraestructura es mejorar las condiciones para que los distintos sectores económicos de una matriz productiva puedan realizar su trabajo. Pero nosotros, te decía que ante esta contracción de la recaudación, lo que hicimos es seguir reduciendo gastos como el personal. Por ejemplo, en el 2024 redujimos 220 empleados, la nómina de personal. Perforamos por primera vez el techo o el piso de los 3.000 empleados. Algo muy importante, el gasto de empleados en un municipio es una de las variables que más incide en la salud económica de un municipio. Y después en la obra pública tomamos la decisión de darle continuidad a aquellas obras que venían en ejecución y ir largando las nuevas obras, las nuevas licitaciones en función de la disponibilidad de recursos. Pero en 4 o 5 meses vimos que las finanzas del municipio nos permitían darle vida o retomar el plan inicial de obra pública, y es lo que hicimos. Por eso largamos una serie de licitaciones a mitad del año 2024, que hoy vemos ya avanzadas, licitaciones de obra pública que hoy vemos ya avanzadas. Así que logramos enderezar esa situación a mitad del 2024. Así que fue un poco el impacto de esta situación que vos comentás desde lo económico. El impacto lo sufrimos al principio de la gestión y ahora ya hemos adaptado el plan de obras 2025 de acuerdo a la disponibilidad de recursos. Y es importante mencionar que es la primera vez que del presupuesto se destinan más del 40% de los recursos al plan de obras.
Yo sé que es un dato que puede representar poco significativo para la gente de a pie, ¿no? Pero 50.000 millones de pesos de recursos municipales destinados para el plan de obras es una situación inédita. Así que ante esta situación y este ecosistema, lograr sostener este plan ha sido todo un desafío, pero lo hemos logrado hacer en la gestión municipal de Guaymallén. Y hablando de obra pública, bueno, mencionabas que no estás de acuerdo con esta decisión del gobierno de eliminarla del gobierno nacional de eliminarla de Cuajo. Se firmó hace poco un convenio entre la Nación y la provincia para que justamente Mendoza se haga cargo de ciertos tramos de rutas nacionales que pasan por la provincia. Ahí está incluido el acceso este desde la variante del este hasta el acceso a la ciudad de Mendoza. Obviamente un tramo que golpea en Guaymallén. Una obra que ustedes habían pedido, incluso habían presentado un proyecto. Bueno, ¿cómo se va a ejecutar? ¿Qué rol va a ocupar el municipio? Porque también es una obra que va a demandar un tiempo y va a tener que tener desvíos. Entonces, ¿cuál va a ser el rol del municipio y cuál va a ser el impacto real para la gente de Guaymallén? Bueno, nosotros está muy bien formulado el tema o introducido, porque esta situación, si bien se enmarca en esta decisión del Ejecutivo Nacional de cero obra pública, pero ante ejecutivos nacionales que seguían sosteniendo un volumen de trabajo en obra pública, venía desatendido el tema de los accesos al área metropolitana de Mendoza, tanto el acceso este, el acceso norte y el acceso sur. Ante esta situación, nosotros, independientemente de cómo hubiesen resultado las elecciones nacionales a fines del 2023, en los últimos meses firmamos un acuerdo con Vialidad Nacional que nos facultase hacer todos los estudios necesarios para resolver el problema del acceso este. Y estudios de distinta índole, no solo el tema geométrico o vial, sino el estudio económico, social y el estudio ambiental de la obra que se necesitaba para resolver el problema de 120.000 mendocinos, de 120.000 autos que ingresan y egresan desde el área metropolitana usando el acceso este por día, y también el problema que tienen los guaymallinos de que tenemos un departamento cortado en dos, ¿no? El sector norte y el sector sur. El acceso este le faltan cruces transversales, por eso sufrimos varias veces al día la congestión y el colapso del cruce sobre calle Arenales, que es un tema que nunca se ha dado solución. Hace 30 años que sufrimos de esa congestión en Guaymallén. Por más inspectores viales que pongamos, es un problema que no tiene solución porque falta conectividad. Bueno, nosotros a fines del 2023, principios del 2024, conformamos un equipo con profesionales de la MUNI y con profesionales que contratamos en el ámbito privado para desarrollar un proyecto que finalmente fue aprobado por Vialidad Nacional y plantea una intervención que viene a darle solución a estos dos grandes problemas de índole vial: la falta de una tercera trocha de manera continua, tanto para el ingreso como para el egreso al área metropolitana, y eso va a mejorar la transitabilidad y va a mejorar las condiciones de seguridad. El punto de mayor siniestralidad vial de la provincia de Mendoza es el acceso este a la altura de la intersección con el Boulevard Pérez Cuesta. Eso es un tema no menor. Mejorar las condiciones de tránsito, pero mejorar las condiciones de seguridad, porque eso es un beneficio para todos los mendocinos, independientemente de quién es la jurisdicción. Esa jurisdicción nacional, pero los accidentados son mendocinos, y son accidentados todos los días. Sufrimos o vemos por las noticias que hay accidentes de mayor o menor envergadura. Ese tema se va a solucionar con esta obra. Y aparte, el proyecto nuestro, la solución técnica, contempla el alteo, es decir, levantarlo al acceso con esas tres trochas para ingreso y egreso, de manera de poder vincular el sector norte con el sector sur del departamento en la calle Urquiza, una de ellas, vincular la calle Avellaneda con Ascuénaga y vincular la calle Rosario con Housay. Eso le va a dar fluidez, va a mejorar la conectividad en el sector norte-sur. Eso significa una mejor transitabilidad para los vecinos del departamento, pero también va a mejorar las condiciones económicas, porque es un sector comercial. Esa falta de conectividad, esa situación
que generaba el acceso. El acceso es una herida que venimos a cicatrizar con esta obra. Así que mejora la calidad, mejora la transitabilidad, mejora la calidad de vida de nuestros vecinos y va a mejorar el perfil económico del municipio, que es la gran variable. Guaymallén es un polo de prestación de servicios y un polo industrial. Eso no es una opinión personal, no es algo que yo crea, sino que Guaymallén aporta a la economía mendocina desde ese lugar y es un aporte importante. Somos el segundo departamento en términos de Producto Bruto Geográfico. Aportamos más del 20%, unos puntos por debajo de la ciudad de Mendoza, y eso es debido al comercio y a la industria que tenemos en el departamento. Entonces, que esta obra genere mejores condiciones para el desarrollo comercial e industrial del departamento es una gran noticia, insisto, para los guaymallinos, pero también para la economía de la provincia. En cuanto al peaje que se va a colocar para también financiar un poco la obra, ¿el municipio va a recibir algo de la recaudación por estas obras satélites que tiene que hacer o se queda toda la provincia o la nación en el futuro? Estamos haciendo una gran inversión nosotros para acompañar este proyecto. Nosotros el proyecto que hemos elaborado tiene que ver con esto que te comentaba, de agregarle una tercer trocha al acceso para mejorar las condiciones del tránsito, al levantarlo para poder vincular el departamento, pero nosotros ya estamos trabajando ya hace 6 meses en las colectoras. Y las colectoras tienen 2 funciones muy importantes. Durante la obra, porque hay que derivar esos 120.000 autos por día en las calles adyacentes, ¿no? Sí. Y la primera alternativa va a ser las colectoras. Después hay otras calles que están adentro del departamento que van a servir para derivar el tránsito. Entonces nuestro objetivo es, antes de que inicie las obras, esas colectoras estén en óptimas condiciones. Y óptimas condiciones no es solo asfaltarlas. Le queremos dar un perfil completo vial. ¿Qué es lo que significa? Una cuneta o un canal, su cordón, su banquina, el asfalto, alumbrado público, las veredas para que los peatones puedan trasladarse, en algunos tramos irán ciclovías. Queremos darle ese perfil para que durante la obra esté esa vía alternativa para la derivación del tránsito. Y después, una vez que esté el peaje, hay que ofrecer una alternativa de no pago. Es decir, el que quiera pagar va a tener que transitar por las trochas del acceso este, con cierta velocidad, ¿no? Y condiciones de confort vial. Y la alternativa al no pago paralelo va a ser las colectoras. Entonces, por eso queremos darle buena infraestructura para que el que quiera transitar por ahí lo haga en condiciones de calidad vial, ¿no? Ahora, ¿cuándo va a estar la obra del peaje? Para poder iniciar tareas que tengan que ver con eso, se necesita una autorización del Gobierno Nacional. El convenio que se firmó solo alcanza para la materialización de las obras, de las obras viales. Sí, no el peaje. No el peaje. Eso se necesita otro instrumento legal que tiene otro peso, ya no es un convenio, sino es un decreto que se está gestionando. El gobierno provincial está trabajando en eso. Logrado ese convenio, hay que hacer toda una ingeniería al respecto. Hay que hacer censos de tránsito, es toda una ingeniería, hay que definir qué sistema de peaje se va a utilizar. Ya hay una definición dada por el gobierno provincial, que son esos sistemas free flow. Sí, a la chilena. Exactamente. El ejemplo más cercano es el que vemos en autopistas de Chile, que no son las cabinas con el personal cobrando. En algunos sectores todavía existe en Chile. Pero es más automatizado el sistema. Claro, y más en las zonas de autopistas que no son urbanas, ¿no? En los sectores de Santiago están esos pórticos metálicos que uno ve, o te toman fotografía o te registran con un dispositivo... La patente, o te registran, viste, en los parabrisas se pone un dispositivo que te lee cada vez que pasas por ahí. Entonces, está esa definición que vamos a ir por esos sistemas automáticos, pero es toda una ingeniería. Primero hay que tener la autorización de vialidad, desarrollar esa ingeniería y licitarla. Y ahí vamos a tener el recupero de las obras. Hasta ahora, como no está definido eso, no tenemos pensada una participación desde el ámbito municipal en ese sentido. Así que falta todavía que se definan todas esas instancias para ver si el municipio de Guaymallén y los municipios que están aledaños a la Ruta 40 van a tomar alguna participación en el cobro del peaje.
Anunciaron hace poco la eliminación de más de 100 tributos, una medida que va acompañada con otras medidas vinculadas a la economía y a la inversión en el municipio. ¿Me podrías comentar cómo es esa Sí, cuestión? entonces nuestro plan de obra apunta a generar mejores condiciones para el desarrollo económico, pero hemos desarrollado también en paralelo un programa que se llama Impulsamos Guaymallén, que te lo podría caracterizar básicamente en tres ejes. Uno de ellos es la eliminación de 101 tributos, de gran incidencia y de baja incidencia. De gran incidencia tiene que ver también con otro de los ejes, aforo cero. Hemos eliminado el pago de aforos y de derechos que tiene que ver con la construcción. Vos ahora en Guaymallén, para construir, vas a tener que presentar planos. Esos planos siempre ha tenido en Guaymallén y en el resto de los municipios un costo bastante importante de incidencia, más en esa etapa temprana de la construcción donde las inversiones son fuertes, reducir costos ahí es importante, pero después tampoco vas a tener costos a la hora de pedir las inspecciones de las distintas disciplinas, ya sea estructura, sanitaria, arquitectura, el costo va a ser cero. Entonces, eso va a mejorar las condiciones para que las inversiones se den en Guaymallén. El aforo cero no solo responde a las construcciones, sino también responde a la actividad comercial. Ahora, los comerciantes, para habilitar un negocio, el aforo va a ser cero. Tanto el aforo para iniciar las tramitaciones o para pedir las inspecciones van a ser cero. Entonces, 101 tributos se eliminaron, aforo cero, desburocratización del Estado, porque menos tributos que pagar, capaz que el costo era menos, pero no tener que pagarlo es una desburocratización. Eso nos permite mejorar los sistemas de gestión también internamente. Y hay una medida adicional para los inversores y los emprendedores, que hay un programa que hemos denominado Guaymallén Invierte con Vos, donde el municipio te devuelve el 40% de tu inversión de dos maneras. La mitad de ese 40% te lo devuelve económicamente, es decir, con una devolución de la mitad de esa inversión en plata. Y la otra mitad te la devuelve en exhibición de tributos. Entonces, ya sea la tasa a la propiedad raíz o la tasa comercial, vos no la vas a dejar de pagar hasta compensar el 50% de ese 40% de tu inversión. Entonces, entre el plan de obra y el programa Impulsamos Guaymallén, creemos que hemos generado condiciones inéditas para que las inversiones y el crecimiento económico se den en nuestro municipio. Ahora, todas estas medidas generan una baja de la recaudación. Sí. ¿Cómo se va a financiar, entre comillas, esa baja de la recaudación? Mencionabas recién una baja de gastos, ¿va por ahí? Va por ahí. En el año 2024, la recaudación por estos 101 tributos la recaudación que generaron estos 101 tributos que hemos eliminado, superaba los 460 millones de pesos. Proyectamos que en este año la recaudación de esos tributos va a estar entre los 500 y los 600 millones de pesos. Entonces, son cerca de 600 millones de pesos que vamos a dejar de percibir en recaudación. ¿Cómo compensamos eso? Con ahorros en la gestión. 220 menos empleados es mucha más plata que 500 millones de pesos, pero eso va a seguir, vamos a seguir con esa política de reducción del personal. Tengo otros ejemplos para comentarte, por ejemplo. Debido a una política del manejo del recurso humano exitosa. ¿Por qué te digo que es exitosa? Y porque hemos logrado cumplir con los índices de baja de la siniestralidad, de baja de la judicialidad, de los siniestros que se generan. Eso nos permite reducir la alícuota que uno paga a la RT. Los empresarios me van a saber entender de qué estamos hablando. Y eso ha generado un ahorro, o va a generar en realidad este año un ahorro cercano a los 900 millones de pesos. Ya con esa política nos permite compensar de manera superavitaria esta reducción en la recaudación. Creemos que inclusive la recaudación la merma en la recaudación por estas medidas se va a compensar con el crecimiento económico. El crecimiento económico significa más tributos provinciales que vuelven al municipio en coparticipación y más tributos municipales. Así que, en definitiva, se compensa solo, pero si tengo que hacer un ejercicio para compensar económicamente esa decisión para el ejercicio 2024, ese sería un buen ejemplo. Te saco un poco, Marcos, de la cuestión vinculada a la gestión, te llevo un poco más al plano político.
hace poco el Consejo decidió no remover al concejal Miqueas Burgoa, que estuvo vinculado en una polémica por conducir en estado de ebriedad. Vos te habías expresado públicamente a favor de la remoción. Bueno, ¿cómo analizás lo que sucedió dentro de ese órgano? ¿Pensás que quizás fue un error haberse expresado públicamente? No fuiste el único, lo hizo el gobernador con el resultado final que se dio en el Consejo. No, yo discrepo un poco en ese análisis porque la expresión mía, que fue en coincidente con la del gobernador, fue a favor de la renuncia, no de la remoción. Porque mi entender es que pasa por ahí, digamos, la decisión. Es un tema que tiene que ver con los valores morales y éticos, cuestiones personales. Sí, lo que dije, manifesté que si hubiese sido un funcionario del Ejecutivo, yo le hubiese pedido la renuncia, pero porque estoy facultado para hacerlo y porque entiendo que entra en colisión con ese comportamiento, con políticas que tienen mucho que ver con lo municipal. Hacemos un esfuerzo muy grande nosotros, humano y de recursos, en políticas para concientizar a la gente, en educar a la gente en los problemas que trae el alcohol al volante. Así que, dada esa contradicción, yo en el Ejecutivo hubiese tomado esa decisión y me pareció oportuna y necesaria esa manifestarme en ese sentido. Después, insisto, pasa por una cuestión personal y por mecanismos que exceden el ámbito del Ejecutivo provincial. Así que a mí me parece ya eso un caso cerrado. ¿Hay realmente una interna, como se dice, dentro del radicalismo guaymallino entre quienes responden al intendente actual, vos, y al ex intendente Marcelino Iglesias? No, yo juzgo que la gestión está ordenada en el sentido de que el Ejecutivo está trabajando con el Legislativo de manera perfecta. O sea, estamos trabajando los instrumentos que emanan del Consejo Deliberante, las ordenanzas, las estamos trabajando de manera articulada entre el Consejo Deliberante y el Ejecutivo y de manera muy bien. Esas son las condiciones que hay que preservar y es como venimos trabajando no de ahora, sino desde el inicio de esta gestión. Así que yo celebro enormemente esa situación y es lo que necesita la gente para poder, en definitiva, modificar su realidad. Las ordenanzas nos dictan el qué hacer del Ejecutivo, nosotros definimos un rumbo, definimos qué cosas queremos materializar, qué beneficios queremos llevarle a la gente. A través de las ordenanzas del Consejo Deliberante estamos viendo que nos están dando las herramientas para poder hacer gestión, así que celebramos eso y es creo que lo que tiene que mirar y en definitiva lo que le importa al vecino. Y en el radicalismo provincial hubo hace poco un congreso partidario y llamó la atención que se ausentó un sector, el vinculado al ministro de Defensa Luis Petri. ¿Cómo crees que se puede coordinar eso para no llegar a una ruptura quizás o que se dé naturalmente si algunos no quieren ser más parte del radicalismo que se vayan o es necesario contenerlos? Yo creo que la resolución que se dio en el congreso partidario tiene que ver mucho, absolutamente, con la definición del Ejecutivo Nacional de eliminar las PASOs, un instrumento que a Mendoza le trajo muy buenos resultados, mejoró, Mendoza viene ya históricamente con un nivel alto de institucionalidad, las PASO mejoraron aún más esa institucionalidad. Yo soy producto de las PASO, o sea, yo como ejerciendo este rol, este trabajo de intendente, sin esa herramienta no hubiese ocurrido. Así que ante esa situación había que definir un mecanismo, se postularon distintas visiones, distintas ideas. Yo convalido la que terminó aprobando el Congreso partidario porque en esta situación donde eliminación de pasos, donde la acordada de la Nación establece que no hay tiempo material para llevar adelante unas elecciones internas cerradas, ¿no? O abiertas, pero elecciones no obligatorias, ¿no? Entonces, de todas las alternativas que se barajaron, la mejor es la que se definió, que el Congreso terminase convalidando las futuras listas.
Así que me parece que insisto, en esta situación, en este escenario, la decisión que se tomó me parece la más propicia. Ahora, el que esté de acuerdo ante esta situación, bienvenido sea, y el que no, si cree que es una situación que es insalvable, que tome las decisiones que tenga que tomar, pero me parece una buena decisión, la decisión más democrática y más participativa que se pudo tomar de acuerdo al entorno en el que estamos transitando. ¿Y cómo ves las negociaciones que lleva adelante la cúpula más alta del gobierno provincial, el gobernador Alfredo Cornejo, con los operadores o negociadores de La Libertad Avanza? ¿Crees que va a ser positivo si se da este acuerdo? Y más allá de que si se dé o no, si se llega a dar, ¿en qué condiciones crees que debería darse? Las condiciones en las que se dé, me parece que es un análisis que tienen que hacer las personas que participan de esa mesa de negociación. Ahora, si es una buena noticia o no, una posible alianza, me parece que el análisis lo he manifestado públicamente y adentro de las instancias que se generan dentro del partido, tiene que ver con establecer una alianza para gobernar, una alianza de gestión y no una alianza meramente electoral. Si se preserva esa definición o ese criterio, creo que vamos a andar bien. ¿Cuáles son los argumentos a favor que yo tengo de una alianza para la gobernabilidad o para la gestión? Y que hay coincidencias que tienen que ver con criterios medulares. Esta cuestión de la eficiencia en el gasto, ordenar las cuentas públicas. Mendoza y Guaymallén vienen trabajando ya hace 9 años en esa misma línea. Celebramos enormemente, y no solo celebramos, sino que estamos decididos a acompañar al Ejecutivo Nacional en esa misma línea de trabajo. Yo personalmente creo que no hay destino posible si no se sigue trabajando en esta misma línea. Así que ya ahí hay una coincidencia que es, insisto, medular, que es muy importante, y que una alianza no solo que es una coincidencia de índole ideológica, sino que, o más que por los ideales, pasa por cuestiones de gestión, pero no solo eso, sino que plantea también un acompañamiento al Ejecutivo Nacional, o se puede entender como un acompañamiento al Ejecutivo Nacional en esa línea, en esa política. Así que yo veo más coincidencias que disidencias. Dentro, disculpa que te interrumpa, de esas disidencias, ¿vos crees que se pueden salvar? Mencionabas recién la obra pública. Hay una cuestión de institucionalidad también. El radicalismo es más republicano. Podemos decir que La Libertad Avanza, que, viste, bueno, el mensaje del presidente de espaldas al Congreso, los insultos permanentes. ¿Crees que eso no puede haber un choque con lo que representa el radicalismo tradicionalmente? Bueno, yo creo que hay una mezcla. Hay cosas que sí tienen que ver con la gestión y con la realidad de la gente. Por ejemplo, la obra pública. Ahí hay una disidencia enorme. Ahora, ¿cómo la estamos enfrentando? Como vos decías, firmando un convenio para hacernos cargos de obras que tendría que afrontar el Ejecutivo Nacional, pero que mejoran la calidad de vida de los vecinos, de los vecinos y de los mendocinos. Esa obra es ineludible, había que hacerla. Ahora, es la obra más importante de los últimos 50 años, no porque este Ejecutivo Nacional no la hizo, porque desde hace años venimos reclamando esa obra. Sí hay cosas que tienen que ver más con la narrativa, esta visión del Estado, de la participación del Estado, mientras en las cuestiones que tiene injerencia el Estado provincial y municipal podamos tener coincidencia, creo que una alianza es virtuosa. Hay cosas que no coincidimos, pero que tienen que ver más con facultades del Ejecutivo Nacional, y ahí una coincidencia o una disidencia tendría poco impacto, digamos, porque nosotros podríamos aportar una visión, pero no tendríamos una acción directa, es decir, una injerencia directa en ese asunto. Así que ese creo que es un poco el análisis. Entonces, en síntesis, creo que hay más coincidencias en las acciones que tienen que ver con la realidad de los mendocinos, de los guaymallinos, y hay disidencias que son importantes, pero que tienen que ver con políticas que se toman en el marco de las acciones del Ejecutivo Nacional, ¿no?
Para cerrar, Marcos, y agradecerte este contacto, haber venido hasta acá. Sé que me vas a decir que estás abocado a la gestión, lo has expresado en esta charla, pero como expresión de deseo, ¿te gustaría ser gobernador de Mendoza? No estoy pensando en eso. La realidad de los departamentos en general, ¿no? Y de Guaymallén es muy compleja y tenemos objetivos importantes. Lo que yo pretendo y lo que trabajo en el día a día es para que el vecino me siga acompañando ahora en estas elecciones de medio término y si los vecinos quieren y si la realidad también acompaña en las elecciones ejecutivas próximas. En Guaymallén tenemos un plan para hacerlo crecer y me gustaría ser el artífice de todas esas acciones. En eso es lo que estoy pensando, concentrado y abocado, y creo que son varios años de trabajo de que tenemos que sostener estas políticas. Ya veníamos de las dos gestiones anteriores. Eso generó una transformación del departamento. Podemos seguir en esa misma senda. Si nos ponemos a mirar para el costado, creo que vamos a perder oportunidades y no es mi afán. Entiendo entonces que por lo que está diciendo, vas a ir por la reelección en 2027 y ¿tenés algún favorito entonces para suceder a Cornejo en ese año? Yo voy a acompañar la decisión que tome el partido. 3 gestiones provinciales a cargo de un gobernador de Cambia Mendoza y del radicalismo no son cosa menor. Es una situación histórica, así que hay que ser conscientes de esa situación y ahora redoblar la apuesta, seguir en esa misma línea es todo un gran desafío, así que lo sabe el gobernador y esta idea la he expresado también públicamente y en los ámbitos partidarios, que yo voy a acompañar y trabajar para que sigamos liderando el equipo de gestión, porque Mendoza, así como Guaymallén, Mendoza también se ha visto mejorada y transformada gracias a las gestiones de los últimos 3 gobernadores, o de los últimos 2 y la gestión actual de Alfredo Cornejo. Marcos Calvente, intendente de Guaymallén, muchísimas gracias por esta charla. Gracias a vos por la entrevista.